mi nombre es Jesús Eduardo y vamos a comenzar hablando de los péptidos. Son moléculas biológicas formadas por la unión covalente de dos o más aminoácidos. La unión covalente entre más aminoácidos de un péptido es un enlace de tipo ámido que se denomina enlace peptídico y se forma por la eliminación de una molécula de agua, deshidratación. Aunque en su mayoría son sintetizados por los ribosomas bajo instrucciones genéticas, un número reducido de ellos, especialmente en hongos y bacterias, son producidas mediante la acción de enzimas síntesis no ribosómica. Su estructura puede ser lineal, ramificada o cíclica. Usualmente contienen L-aminoácidos, pero puede incluir DAA. Las propiedades de un péptido dependen de los grupos R presentes en sus AA constituyentes. Enlace peptídico. Cada enlace péptido presenta un grupo amino libre en un extremo y en el otro extremo de cadena un grupo carboxilo libre. El primer AA se denomina extremo amino terminal, N-terminal, y el último AA se denomina carboxil terminal, C-terminal. Cada AA en un péptido se denomina residuo. Se nombran comenzando por el extremo N-terminal y designando cada residuo como el sustituyente acil del grupo A de amino. Del siguiente AA, el último AA que conserve su nombre ya que no es sustituyente. Sus funciones biológicas son varias, como endocolorantes, amortiguante del pH y células musculares, cofactores, enzimáticas, neurotransmisores, hormonas, antibióticos, inmunosupresores, factores de crecimiento, agentes vasoactivos, inductores de malformaciones. Aspartame es el éster metílico de un dipéptido formado por AA aspartico y fenilalanina. Endulzante artificial bajo en calorías, 200 veces más potente que la sacarosa. No produce caries debido a que no es un azúcar. La presencia de la fenilalanina en su molécula es un riesgo para individuos con fenicetonuria. Carnosina, dipéptido B alanina y L-histidina, con un pKa 6.9, cumple un papel de buffer en los músculos neutralizando el ácido láctico producido durante la actividad física. El 30% del amortiguamiento del pH en el cuerpo humano es por la carnosina. También ocurre en corazón, cerebro, hígado y otros tejidos. Funciona también como agente antioxidante y como neurotransmisor. Glutatión. Triséptido glucisli encontrado en plantas, animales y bacterias. Sufre oxidación, reducción reversible, protege de los radicales libres y ROS, mantiene el Fe reducido en la hemoglobina y en la mioglobina, incorpora leucetrinos, transporte de A través de la membrana, cofactor enzimático y desintoxicación del hígado. Su carencia provoca desórdenes articulares, enfermedades cardíacas, cáncer, problemas endosímicos, inmunológicos y nervios. Péptidos neurotransmisores. Metencefalina, pentapéptico, reductor del dolor, indispensable para la memoria. Leuencefalina, pentapéptico, control endógeno del dolor, menos potente que la metencefalina. B-endorfina, 31 aminoácidos, control de endógeno del dolor, reduce sed y hambre y favorece a la obesidad. Dinorfina, tridecapéptido producido por la hipófisis, cambios en el balance hidrosalino del cuerpo. Continuaremos hablando de las proteínas. Proteínas monoméricas consisten de una sola cadena polipeptídica. Proteínas oligoméricas
formadas por la asociación de varias cadenas polipeptídicas que pueden ser o no similares entre sí. La polimerización de A en una célula subunida pequeña es efectuada por los ribosomas. Sus funciones tienen funciones estructurales en colágeno, queratina, espectrina, flogelina y fibroína. Catálicas, enzimas de defensa, anticuerpos, interferón, contracción y motilidad, actina y miosina dienina. Para transporte está la lipoproteínas, hemoglobina, comunicación de membrana, aquaporinas y canales iónicos, transferencias de electrones, citocromos. Ribosomas forman el ribosoma. De la visión, rodopsina, pigmentos fotosensibles. Clasificación de su forma. En base a su forma, las proteínas se clasifican en dos categorías: proteínas fibrosas, forma alargada, que generalmente cumplen funciones estructurales, varias cadenas polipeptídicas asociadas entre sí, insolubles en agua y soluciones salinas, resistentes a la degradación química biológica, y proteínas globulares, forma compacta del esférico. El resto de las funciones se encuentran en el citoplasma o asociadas a la membrana plasmática, hidrofílicas en su superficie, solubles en agua y soluciones salinas. Su estructura es sumamente débil, afectada por factores físicos y químicos y susceptibles a la degradación química y biológica. En su clasificación y composición, considerando su composición química, las proteínas se clasifican en proteínas simples. Son aquellas constituidas exclusivamente por aminoácidos. Proteínas conjugadas, aquellas que además de los aminoácidos incluyen como parte de su estructura un componente orgánico o inorgánico, el cual se denomina grupo prostético. Y proteínas derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las proteínas simples o de los conjugados mediante tratamiento térmico por la acción de procesos enzimáticos. Y unos ejemplos de las proteínas conjugadas son glicoproteínas, mucoproteínas, fosfoproteínas, flavoproteínas, nucleoproteínas, metaloproteínas, parafinoproteínas, lipoproteínas y biliproteínas. De las proteínas conjugadas están como glicoproteínas, son un grupo prostético en un oligosacárido. Lectinas, colágeno. También está mucoproteína, su grupo prostético es una heteropolisacárido. Y fosfoproteína, su grupo prostélico es un grupo fosfato. Y caseína de la leche. Y en la estructura de las proteínas también vemos los niveles de organización de la estructura de la misma proteína, y se dividen en estructura primaria, secundaria, supersecundaria, terciaria, cuaternaria y quinaria. En su estructura primaria se refiere al esqueleto de la cadena polipeptídica formada para la unión de aminoácidos. Porciona información respecto a la identidad de los aminoácidos que conforman la cadena, la cantidad relativa de cada aminoácido que hay en la proteína, secuencia exacta de los aminoácidos en la cadena, identidad y cantidad de cualquier grupo prostélico presente. La estructura primaria contiene toda la información necesaria para dirigir el plagiamiento tridimensional de la proteína. Cofactores enzimáticos: sustancias de naturaleza orgánico o inorgánico que una enzima requiere para desempeñar su actividad catalítica. Su ausencia limita la actividad de una enzima, son insustituibles. Cofactores enzimáticos: coenzima bajo peso molecular, termoestable, dializable, unión de no covalentes, ejemplos NAD+, NADH2, NAD+, NADPH2, ácido fólico, pirofosfato de timana. Grupo prostético, bajo peso muscular, termoestable, no dializable, uniones covalentes, ejemplos
más, FADH2, FMN más, FMNH2, biotina, ácido lipoico. Metálicas, iones monovalentes o divalentes, usualmente cationes, uniones covalentes, no son reemplazables. Ejemplos: ZN más 2, Fe más 2, Cu más 2, Mg más 2. Innovación no competitiva mixta. El innovar se puede unir al enzima libre del complejo de enzima-sustrato. El innovar no es un análogo estructural del sustrato. El innovar se une en la enzima de un sitio diferente al sitio activo. Cuando el innovar se acopla con la enzima distorsionada del sitio activo, pero el sustrato aún se puede asociar. Aunque el sustrato se asocia, no se modifica el sitio que aloja el innovador, disminuye la Vmax y el kilometraje no se modifica. Ácidos nucleicos. Los nucleicos de la DNA y RNA están unidos mediante enlaces covalentes de puentes de un grupo fosfato en los cuales el grupo de hidroxilo en 5 de un nucleótido está unido al grupo de hidroxilo en 3 del nucleótido siguiente mediante un enlace fosfadiéster. Los esqueletos del DNA y RNA son hidrofílicos. Los grupos fosfato con un pKa cercano de 0 se encuentran completamente ionizados y cargados negativamente a pH 7. Olinucleótido. Ácido nucleico de pocos nucleótidos. Polinucleótido, polinucleótido, ácido nucleico de mayor longitud. Ácidos nucleicos. Las primidinas y purinas presentes en el DNA y el RNA son moléculas aromáticas, tienen capacidad de absorber la luz. Los ácidos nucleicos se absorben a longitudes de onda de 260 nm. Simógenos son aquellas enzimas producidas en un estilo inactivo y cuya activación ocurre mediante el rompimiento de uno o varios enlaces peptídicos con el consiguiente cambio conformacional. Este proceso es conocido como activación proteolítica. Temperatura. El aumento de la temperatura incrementa el índice de las reacciones tanto no catalizadas como catalizadas por encima al aumentar la energía cinética y la frecuencia de choque de las moléculas que están reaccionando. Sin embargo, la energía calórica es también como aumenta la energía cinética de las enzimas hasta en un punto que excede la barrera de energía para alterar las interacciones no covalentes que mantienen su estructura tridimensional. La cadena poliptídica empieza entonces a desdoblarse o desnaturalizarse con una pérdida acompañante de la actividad catalítica. El rango de temperatura en la cual una enzima mantiene una conformación estable por lo general excede de manera moderada la temperatura normal de las células las cuales reside. Las enzimas de los seres humanos por lo general muestran estabilidad o temperatura de hasta 45 o 55 grados Celsius. Las enzimas microorganismos ternófilos pueden ser estables a 100 grados Celsius. Cofactores enzimáticos, sustancias de naturaleza orgánico o inorgánico que una enzima requiere para desempeñar su actividad catalítica. Su ausencia limita la actividad de una enzima, son insustituibles. Cofactores enzimáticos, coenzima bajo peso molecular, termoestable, dializable, unión de no covalentes, ejemplos NAD+, NADH2, NAD+, NADPH2, ácido fólico, pirofosfato de timana. Grupo prostético, bajo peso muscular, termoestable, no dializable, uniones covalentes, ejemplos FAD más, FADH2, FMN más, FMNH2, biotina, ácido lipoico. Metálicas, iones monovalentes o divalentes, usualmente cationes, uniones covalentes, no son reemplazables. Ejemplos: ZN más 2, Fe más 2, Cu más 2, Mg más 2. Control estérico. Las enzimas alostéricas funcionan mediante la unión reversible con unas moléculas pequeñas de bajo peso muscular llamada modulador de efecto alórico. Es una unión no covalente. Si el modulador en el mismo sustrato de la enzima se denomina modulador homotrópico, es diferente, se la llama modulador heterotrópico. Las enzimas alostéricas, además del sitio activo, poseen un sitio regulador o sitio alostérico o a donde se asocia el modulador. Índice de reacción. La teoría cinética declara que para que dos moléculas reaccionen deben aproximarse dentro de la distancia formada del enlace de la otra, chocar y dos, poseer suficientes energía cinética para vencer la barrera de energía para alcanzar el estado de transición. Por ende, resulta que en cualquier cosa que aumente la frecuencia o energía de colisión entre sustratos aumentará el índice de la reacción en el cual participan. Aumentar la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas. La frecuencia con la cual las moléculas chocan es directamente proporcional a sus concentraciones para dos moléculas diferentes A y B. La frecuencia con la cual chocan se duplicará si se duplica la concentración de A o de B. Innovación competitiva. Los innovadores son solo capaces de asociarse a los complejos enzimas sustrato generando un trímero calicamente inactivo. No se puede asociar a las enzimas en estado libre. Las moléculas enzimas se convierte en la forma inacta
SI, Bmax y disminuye la kilometraje también disminuye. Activación proteolítica. La activación se logra mediante la hidrólisis de uno o varios enlaces peptídicos en las moléculas precursoras denominadas simógenos. El proceso de activación es irreversible. La actuación ocurre al exterior de la célula. Es un proceso independiente de energía. Su innovación ocurre a hacer proteólisis. Ejemplos de enzimas digestivas, proteínas de la coagulación sanguínea. pH. El índice de casi todas las reacciones catalizadas por enzima muestra una dependencia importante de la concentración de ion o hidrógeno. Casi todas las enzimas intracelulares muestran actividad óptima a través de pH entre 5 y 6, 5 y 9. La relación entre actividad y concentración de ion hidrógeno refleja el equilibrio entre la desnaturalización de enzimas a pH alto o bajo y los efectos sobre un estado cargado de las enzimas de los sustratos o ambos. Además, pueden ser afectados los sustratos si un sustrato contiene un grupo ionizable. Un cambio del pH puede alterar su capacidad para unirse al sitio activo. Temperatura. El aumento de la temperatura incrementa el índice de las reacciones tanto no catalizadas como catalizadas por encima al aumentar la energía cinética y la frecuencia de choque de las moléculas que están reaccionando. Sin embargo, la energía calórica es también como aumenta la energía cinética de las enzimas hasta en un punto que excede la barrera de energía para alterar las interacciones no covalentes que mantienen su estructura tridimensional. La cadena polipeptídica empieza entonces a desdoblarse o desnaturalizarse con una pérdida acompañante de la actividad catalítica. El rango de temperatura en la cual una enzima mantiene una conformación estable por lo general excede de manera moderada la temperatura normal de las células las cuales reside. Las enzimas de los seres humanos por lo general muestran estabilidad o temperatura de hasta 45 o 55 grados Celsius. Las enzimas microorganismos ternófilos pueden ser estables a 100 grados Celsius. Cofactores enzimáticos, sustancias de naturaleza orgánico o inorgánico que una enzima requiere para desempeñar su actividad catalítica. Su ausencia limita la actividad de una enzima son insustituibles. Cofactores enzimáticos, coenzima bajo peso molecular, termoestable, dializable, unión de no covalentes, ejemplos NAD+, NADH2, NAD+, NADPH2, ácido fólico, pirofosfato de timana. Grupo prostético, bajo peso muscular, termoestable, no dializable, uniones covalentes, ejemplos FAT+, FATH2, FMN+, FMNH2, biotina, ácido lipoico. Metálicas, iones monovalentes o divalentes, usualmente cationes, uniones covalentes, no son reemplazables, ejemplos ZN+2, Fe+2, Cu+2, Mg+2. Energía de activación. En las reacciones espontáneas los productos finales tú tienes menos energía que los reactantes, por tanto reacciones espontáneas y libera energía a Gibbs. Sin embargo, el comienzo de la reacción requiere un aporte inicial de energía. Esta energía inicial que hay que suministrar a los reactantes para que la reacción transcurra se llama energía de activación. Es la diferencia entre la estrategia basal inicial de las moléculas y el estado de transición. Cuanto menor es la EA, más fácilmente transcurre la reacción. En las reacciones enzimáticas la reacción es más rápida debido a que las enzimas disminuyen la energía de activación. Eso se debe a que posee un sitio activo a donde se unen los sustratos de una orientación adecuada para que se desencadene rápidamente la reacción. Índice de reacción. La teoría cinética declara que para que dos moléculas reaccionen deben aproximarse dentro de la distancia formada del enlace de la otra, chocar y dos, poseer suficientes energía cinética para vencer la barrera de energía para alcanzar el estado de transición. Por ende, resulta que en cualquier cosa que aumente la frecuencia o energía de colisión entre sustratos aumentará el índice de la reacción en el cual participan. Aumentar la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas. La frecuencia con la cual las moléculas chocan es directamente proporcional a sus concentraciones para dos moléculas diferentes A y B. La frecuencia con la cual chocan se duplicará si se duplica la concentración de A o de B. Simógenos son aquellas enzimas producidas en un estilo inactivo y cuya activación ocurre mediante el rompimiento de uno o varios enlaces peptídicos con el consiguiente cambio conformacional. Este proceso es conocido como activación proteolítica. Ácidos nucleicos. Los nucleicos de la DNA y RNA están unidos mediante enlaces covalentes de puentes de un grupo fosfato en los cuales el grupo de hidroxilo en 5 de un nucleótido está unido al grupo de hidroxilo en 3 del nucleótido siguiente mediante un enlace fosfodiéster. Los esqueletos del DNA y RNA son hidrofílicos. Los grupos fosfato con un pKa cercano de 0 se encuentran completamente ionizados y cargados negativamente a pH 7. Olinucleótido. Ácido nucleico de pocos nucleótidos. Polinucleótido.
Ácido nucleico de mayor longitud. Ácidos nucleicos. Las primedinas y purinas presentes en el DNA y el RNA son moléculas aromáticas, tienen capacidad de absorber la luz. Los ácidos nucleicos se absorben a longitudes de onda de 260 nm.